todo tu auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Oiga, vemos esta noticia con gusto de que se abra el Parlamento abierto para analizar este tema, pero le preguntaría de entrada, ¿realmente hay propuestas ya sobre la mesa para modificar este dictamen que viene del Senado? Bueno, sí se ha estudiado durante más de un mes el tema y se ha estudiado con esa finalidad de hacer propuestas que vengan del Senado y obviamente pues hay que escuchar a todos los actores que se han referenciado para esta propuesta. Todavía falta escucharlos, obviamente en un principio escuchamos al gobernador del Banco de México y escuchamos a los banqueros, a la Asociación de Bancos, también participaron algunas personas, estuvieron en contacto con nosotros y hicieron un documento muy amplio las personas del IMEF, entonces pues todavía nos falta escuchar a algunas personas más. Yo he escuchado a algunos migrantes y secretarios de migrantes que tienen algunos estados de la República y la verdad que es muy interesante lo que yo considero que se va a aportar en el Parlamento abierto que tendremos lunes y martes. ¿Cuáles serían los principales cambios, diputada? Porque usted tiene pues todo el sentir de este dictamen, básicamente, en dónde podría haber riesgos, en dónde estarían los principales parches que se le podrían hacer a este dictamen. Bueno, mira, yo de entrada te diría, y con todo lo que he escuchado y lo que me he dado el tiempo de estudiar, es que no tiene sentido esta modificación. Y debo decirlo con muchísima claridad, porque cuando he leído, por ejemplo, las entrevistas que se le han hecho al iniciante de esta propuesta, que es el senador Monreal, bueno, pues no le veo claridad a sus argumentos. Pero además no le veo sentido que sea una modificación legislativa cuando con lo que se puede solucionar es con una modificación administrativa que quedaría en la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo. Y tan es así que el mismo secretario de Hacienda lo ha manifestado de esa manera. Entonces, aquí lo prudente sería es que ya con lo que escuchemos y lo que nos aporten los que van a estar en Parlamento abierto a todos los diputados y senadores, porque pues estamos invitando las dos comisiones, tanto la Comisión de Hacienda del Senado como la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ya todos estemos en la misma sintonía y que no es necesario esta modificación legislativa, que se quede dentro de algunas reglas que se modifiquen en el Poder Ejecutivo y propiamente en la Secretaría de Hacienda. A ver, vamos a bajarlo a términos un poco más coloquiales, porque cuando hablamos de estos términos la gente ciertamente dice, bueno, ¿a mí en qué me afecta? ¿Las familias mexicanas que reciben remesas van a ser beneficiadas? ¿Sí, no y por qué? A ver, no hay ninguna afectación, porque debo decirlo con muchísima claridad. Las personas que reciben remesas del extranjero, todas las reciben a través de los bancos. Y esta modificación sería para el efectivo, no es para las remesas que se hacen a través de instituciones bancarias. Eso está perfectamente regulado y en eso no hay ninguna modificación. Lo que se modificaría serían las operaciones en efectivo, que realmente son muy pocas porque es el 1% del total de las operaciones que se hacen en dólares. Entonces, es lo que se modificaría. Sin embargo, hay un gran riesgo en el que se metería al Banco Central, al Banco de México, porque el Banco de México estaría obligado, así tal cual, obligado a comprar todo ese dinero en efectivo a todos los bancos que no tengan corresponsales en Estados Unidos para recibir ese dinero en efectivo. Entonces, en el momento en que el Banco de México tuviera la obligación, porque de eso se trata la modificación, cuando el Banco de México tuviera la obligación de recibir ese dinero en efectivo, pues son cantidades que necesitan toda una estructura para poder tener la certeza de que ese dinero tiene un origen legal y tiene un origen que no viene de lavado de dinero. Y ponemos un ejemplo muy sencillo.
Si, por ejemplo, el banco Patito, para no entrar en controversia, Sí, controversia. Y aparte para que no me cobren el comercial. Ándele. Si el banco Patito, institución de banca, ese banco compra dólares a Pedro, a Juan y a Luis. Pedro tiene operaciones dudosas. Entonces, ya el banco Patito pues ya no se dio cuenta que era una operación dudosa. Llega al Banco Central y por esa operación dudosa, toda la metodología y todos los convenios internacionales pueden señalar al Banco de México que compra dólares de origen ilícito. Y se puede colapsar todo el Banco Central. Debo decirte con muchísima claridad que ningún banco central del mundo tiene esa función, porque esa función la hacen los bancos. Y se ha trabajado mucho tiempo por las leyes antilavado de dinero y de fomento al terrorismo. Y tienen alertas y tienen mecanismos muy, muy robustos para detectar ese tipo de operaciones. Si nosotros dictamináramos a favor esa minuta, el Banco de México tendría muchísimas debilidades porque como no tiene esa obligación, pues no tiene todos esos mecanismos para detectar el lavado de dinero y el fomento al terrorismo. Pero diputada, algunos senadores y diputados de Morena acusan que el Banco Central tiene los mecanismos suficientes para detectar si hay dinero ilícito. No en este momento, o sea, no existe ese mecanismo porque por ejemplo, tendrían que comprar, en primer lugar, tendrían que tener programas electrónicos de alertas que están conectados a nivel mundial para poder, y tendrían que preparar el personal, porque también tienes que preparar el personal que tenga la habilidad y la certificación para poder dar las alertas en su momento. Pero además tendrías que darle ese presupuesto al Banco Central para que pudiera tenerlo, y en el presupuesto de 2021 no tenemos ese presupuesto. Entonces son muchas cosas las que tendrías que hacer para que pudiera transitar esta ley y que pudiera ser eficiente. No le puedes dar una obligación si no le das los recursos y los elementos necesarios para que cumpla con la obligación. Punto importante. Oiga, diputada, también se hablaba, o no sé qué tan claro queda en la minuta enviada por el Senado, de que el gobierno podía echar mano de las reservas y que particularmente por ahí circuló una versión de que el gobierno quizá con la deuda que tiene Pemex podría inyectarle esas reservas a Pemex. ¿Hay mecanismos de control para el uso de las reservas? Bueno, lo que pasa es que recordemos que el Banco de México tiene una autonomía muy importante precisamente para que no se haga uso de los recursos del país de manera discrecional. No podría suceder sin que se presentara en una junta de gobierno. Y la junta de gobierno no nada más está integrado por el Poder Ejecutivo. La junta de gobierno están sentados, obviamente, el secretario de Hacienda, pero también hay expertos que pueden definir si efectivamente se pueden o no usar las reservas. En primer lugar, se pueden o no se pueden usar. En segundo lugar, si es el momento adecuado. Y en tercer lugar, ¿para qué se van a usar? Entonces, es una responsabilidad que no cae nada más en el gobernador del Banco Central, sino que también cae en la obligación de la Junta de Gobierno del Banco de México. Es una institución que ha costado décadas en construir y tener una autonomía, y es muy importante que también se le dé certeza a los mexicanos con un banco que no depende de los gobiernos, sino que depende de todos los mexicanos. Diputada, ¿está en riesgo el nivel de calificación del Banco de México y eso qué consecuencias traería para nuestro país?
Bueno, eso nosotros también lo estudiamos. Las calificadoras emitieron opinión cuando se dieron cuenta de la aprobación de esta minuta en el Senado de la República y hablaron de que sí estaba en riesgo la calificación. ¿Pero qué consecuencias tendría para México? ¿Inversiones, menos empleo? ¿Cómo podríamos traducirlo? Bueno, perdón, me perdí en esa pregunta. Sí. Efectivamente, recordemos que la calificación de un país es el riesgo que tiene un país para inversión y para crédito. Por ejemplo, este país que tiene créditos, también las tasas de interés van en base al riesgo país que se tenga. Entonces, también es muy importante la deuda que tengan nuestros inversionistas, pero también es muy importante la certidumbre jurídica que tengan los inversionistas que pueden invertir de fuera de nuestro país. Pero también el costo de nuestra deuda se puede elevar si el riesgo de país se eleva. Oiga, ¿y qué hay de esto de que la desaceleración del peso podría ser inminente con esta propuesta de comprar una cantidad de dólares por parte del Banco de México? Eso al final del día también tendría un peso para la población, ¿no? En el aumento de costos. Bueno, pues sería una espiral inflacionaria tremenda porque pues al final del día nosotros tenemos una economía muy dolarizada porque somos vecinos y mucha de nuestra economía, de nuestras exportaciones y también de nuestros insumos dependen del comercio con Estados Unidos. Y pues obviamente eso sería tremendo. Por eso es tan importante que escuchemos a los expertos y también es tan importante en lo que nosotros tenemos que legislar. Tenemos que estar perfectamente bien documentados porque no se trata de ir a levantar la mano al Congreso de la Unión. Que a veces sí pasa, ¿no, diputada? Oiga, bueno, pues estaremos pendientes de estos parlamentos abiertos y ojalá que no suceda como en otras ocasiones que se hacen parlamentos y simplemente pues ya hay un dictamen, ¿no? Y que al final se vota por mayoría y pasan estas iniciativas. Bueno, pues la intención del Parlamento abierto, y yo he insistido muchísimo porque en lo personal y como experta yo te puedo decir que no es viable que transite esta iniciativa. Obviamente, como presidenta de la Comisión de Hacienda soy institucional, respeto las decisiones, pero sí quiero sensibilizar a mis compañeros diputados para que la votación sea conciencia y que sea una votación técnica, no una votación ideológica. O política. Muchísimas gracias, diputada. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Vamos